21 horas 3 minutos, los bloqueos perjudican la actividad económica fundamentalmente. Y también, hablando de actividad económica, esta noche vamos a revisar qué pasa con el tema de los créditos que necesita el país. Para ello le damos la bienvenida en nuestros estudios a la diputada de Comunidad Ciudadana, Alejandra Camargo. Muy buenas noches, Alejandra, bienvenida. Muy buenas noches, un privilegio estar nuevamente en televisión universitaria y lamentando mucho la situación que igual ha enlutado a nuestro país y obviamente la crisis económica y la crisis que estamos atravesando en la Asamblea Legislativa Plurinacional, dispuesta a responder todas las preguntas. ¿La salud y la estabilidad del país dependen de la aprobación de créditos? No debería ser así, teniendo en cuenta que 20 años prácticamente el movimiento del socialismo se ha vanagloriado del modelo económico, social, comunitario, productivo. Sin embargo, ahora se está culpando a la Asamblea Legislativa por la no aprobación de créditos, cuando en realidad, ya habíamos dicho en más de una oportunidad, los ministros que han ido justamente a la Asamblea no han podido ni siquiera rendir cuentas de los créditos que ya se han aprobado. Peor aún, ni siquiera el presidente Luis Arce Catacora ni el presidente del Banco Central han ido a hablar ni del tema de la ley del oro, ni cómo se han administrado estos recursos. Entonces, una condición que habíamos puesto desde el Bloque Dignidad y desde muchísimos parlamentarios era, si ustedes necesitan realmente el dinero, reconozcan el fracaso del modelo económico. Porque ahora pareciera que realmente están inclusive armando un chantaje, condicionando las elecciones y culpando al órgano legislativo, cuando en realidad hay que recordar al presidente Arce y a sus ministros que ellos son el órgano ejecutivo. Algo también extremadamente lamentable es que la última sesión en la Cámara de Diputados fue el 15 de mayo. Estamos hablando un mes o más sin sesiones en el órgano legislativo. Y algo más complicado, habíamos denunciado a la población desde el año 2023 que lamentablemente en la implosión del MAS y de la oposición dentro de la Asamblea Legislativa se han entrado planchas conjuntas. Es decir, que las directivas tanto en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores tienen facciones de oposición y oficialismo, pero que no corresponden ni tienen legitimidad con todo lo que viene a ser la configuración del plano político en la Asamblea Legislativa. Y eso ha logrado que se loten, habíamos denunciado comisiones, comités, jefaturas de bancada, pero no que se pueda construir una agenda legislativa de cara al país. Y ahora en las últimas horas David Choquehuanca había llamado justamente una sesión de jefaturas de bancada, pero ¿qué jefaturas de bancada pueden ser creíbles en esta atomización de las fuerzas políticas? Sin embargo, yo creo que ninguno de los parlamentarios, a pesar de la implosión de las fuerzas políticas, se va a oponer a un crédito, siempre y cuando realmente sea claro, sea objetivo y pueda haber un mecanismo de fiscalización. Un dato más que es lamentable, la Asamblea Legislativa ha perdido su atribución de fiscalización justamente por estos ministros que encima ahora están saliendo denuncias tan graves como hemos visto en el órgano justamente judicial. Una consulta fundamental en este aspecto es esta especie de chantaje, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Puede condicionar al país a que no tengamos elecciones? Se supone que en un Estado pleno de derecho los órganos son independientes y el encargado justamente de las elecciones es el órgano electoral. El órgano electoral ya había exhortado a la Asamblea Legislativa desde el mes prácticamente de enero que hayan leyes que no solamente aseguren el tema de los recursos, sino se hable del debate obligatorio, del binomio paritario, y por eso acuso directamente y responsabilizo a las directivas de oficialismo y oposición que han entrado en planchas conjuntas, que se reúnen en estas grandes alocuciones, que también firman documentos de cara a la prensa, pero la realidad de los hechos es de lo que dicen no se cumple en la agenda legislativa. Hemos visto que ya ha salido la convocatoria de que el día martes, o sea mañana, va a haber solo sesión de comisiones, es decir, no está convocado David Choquehuanca a una asamblea, ni para los créditos, ni para la crisis. Algunos colegas opositores como el diputado Miguel Roca inclusive ya hizo un proyecto de ley para abordar el tema de los hidrocarburos. Si realmente al órgano legislativo, que tiene facciones de oficialismo y oposición con nombre y apellido, que responden hoy por hoy en directivas a Doria Medina y a Tuto Quiroga, no garantizan sesiones, realmente es un acto de hipocresía. Y es también una forma de degradar el rol de la Asamblea Legislativa, que es el órgano también que representa la democracia, y lo más triste, jugar con las expectativas de la gente que está pagando una crisis económica lacerante y que en los últimos días por la convulsión del levismo encima está enlutada Bolivia. El ministro de Economía ha declarado que la aprobación de los créditos para financiamiento y para inversiones es tardía
y él apuesta por los créditos denominados ágiles, los préstamos basados en una política mucho más ágil. ¿Esto significa que se necesita para disponibilidad de otros recursos o cuál es la justificación que da el oficialismo respecto a estos créditos? Eso es lo más lamentable y por eso siempre hemos acusado al oficialismo de encubrir sistemáticamente el tema del manejo de los fondos y por eso habíamos denunciado que era peligroso y un atentado contra la democracia que nos quiten a los parlamentarios la atribución de fiscalizar. Muchos parlamentarios, incluyendo mi persona, hemos hecho diferentes peticiones de informe para justamente verificar qué ha sido de estos recursos, porque efectivamente no es aprobar un crédito y que te dan la plata. Hay algunos créditos que tienen condiciones, que tienen desembolsos, que tienen límites de tiempo. Pero por eso también señalo con preocupación la falta de sesiones que había en la Asamblea Legislativa. De lo que va la gestión 2024-2025, que finaliza ahora en octubre, han habido 8 sesiones de Asamblea Legislativa encabezadas por David Choquehuanca, 12 sesiones de la Cámara de Diputados a la cabeza de Omar Iujra. Y estamos hablando en uno de los años con más alta conflictividad. Entonces, por eso mismo habíamos señalado que no era suficiente con que los jefes de bancada, que no son ni legales ni legítimos en Comunidad Ciudadana, hemos denunciado inclusive planchas conjuntas que han vulnerado derechos políticos dentro de la misma oposición, y necesitábamos una asamblea que si es posible igual tenga la participación de la sociedad civil y de otras fuerzas políticas como garantes del mismo debate. Sin embargo, no hay convocatorias. Y la famosa reunión de David Choquehuanca ya ha sido el viernes y hoy día ya estamos el lunes. Si hubiera habido una voluntad política de cara al país, estaríamos sesionando inclusive el día de hoy por tiempo y materia. Sin embargo, no se está haciendo eso y eso también señala la complicidad de oficialismo y oposición y parece esta suerte también del arcismo de querer postergar o poner piedras en el escenario electoral y particularmente yo había hecho la denuncia en medios de comunicación también que parecía que Luis Arce quería instrumentalizar la crisis de Evo Morales en la clásica esencia del MAS es conflicto y crisis para amenazar el calendario electoral. ¿Existe esa voluntad política de parte de la oposición, en este caso por ejemplo de Comunidad Ciudadana, para poder aprobar esos créditos? ¿O cómo va a votar usted, diputada? Yo he señalado que en muchas oportunidades que mi voto siempre iba a ser negativo si no se destinaba efectivamente los recursos de una forma transparente. Pero ante esta crisis no nos podemos oponer a la economía de nuestro país porque aunque sea el MAS el gobierno, el país es de los bolivianos. Pero eso es lo lamentable. Se está negociando y se está hablando con facciones de la oposición que tal vez ni siquiera pueden garantizar la mayoría de votación. Y eso es preocupante porque con un sistema de votación digital que no es transparente, con unas planchas conjuntas, cuales la población no puede fiscalizar y al mismo tiempo con intereses que también responden a grupos partidarios, es muy difícil saber si va a haber mayoría. Particularmente, si el gobierno dice que es indispensable la aprobación de créditos como lo ha hecho, obvio que hay la predisposición, pero también hay que recordar a la población que ya la próxima semana es la última semana de junio y la mayoría de los diputados habilitan al suplente. Entonces, la configuración de la Cámara de Diputados se va moviendo y por eso señalo la preocupación de que esta voluntad que firman algunos no se pueda viabilizar por falta de cálculo político, por falta de números o tal vez por una oscura intención de afectar al calendario electoral. Viendo una posibilidad en un porcentaje del 1 al 100, ¿qué probabilidad hay de que realmente se viabilice esto y se logre una solución? A mí me gustaría decir que el 100%, porque ninguno de los parlamentarios, al menos del Bloque Dignidad y con los que yo tengo el placer de poder trabajar, se van a oponer a que realmente aseguremos desde la Asamblea Legislativa los recursos y la elección. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que hay una gran facción evista, que el arcismo está atomizado y ha sorprendido inclusive las declaraciones de Eduardo del Castillo, que dice que ni siquiera habla con Luis Arce. Y en la misma composición de la Cámara de Diputados hay facciones que responden a Arce, que responden al Castillo, que responden a Choquehuanca. Por eso señalaba la necesidad del tema de los números. Y eso es algo que realmente la oposición ha descuidado por completo. Uno, en su afán electoral, porque vemos que obviamente estamos a pocos días, 60 y pico días de las elecciones, o menos tal vez, y lamentablemente los candidatos presidenciales igual han obnubilado el trabajo de los diputados y parlamentarios que aún siguen siendo parte del legislativo. Entonces la situación es realmente preocupante porque a pesar de que haya la predisposición, si no hay los números posibles, seguimos en un bloqueo en la Asamblea Legislativa. ¿Qué se le puede pedir al bloque oficialista para que tengamos esa transparencia en cuanto a la distribución de los créditos? Es muy difícil pedirle algo a un gobierno que en 20 años con el poder absoluto no ha dado la talla ni para sus propias bases. Pero lo que yo creo que hay que exigirle al gobierno de Luis Arce
es que garantice el proceso electoral y que si eso necesita que realmente él, sobre todo Luis Arce Catacora, que ha sido ministro de Evo Morales durante 14 años, reconozca el fracaso del modelo económico, lo haga a la brevedad posible. Creo que los bolivianos necesitamos unidad, necesitamos salir también del discurso de polarización que sigue instrumentalizando el MAS y también sincerarnos con el fracaso del modelo económico, porque también hoy por hoy los mismos masistas están padeciendo la crisis. Entonces, si se puede hacer una agenda legislativa, ahora a prácticamente 2 meses de las elecciones, la garantía que tiene que dar Luis Arce es justamente la transparencia del manejo de los recursos y el reconocimiento del fracaso de su modelo económico. Esa es, la verdad, una condicionante que difícilmente a veces se puede aceptar. Es evidente lo que está pasando en el país con el tema de la crisis política, económica y social. Y difícilmente van a agarrar y van a decir, sí, nosotros reconocemos. Es una condición que a veces no se puede llegar a cumplir. Pero dejando de lado eso, ¿qué otras características debería aplicarse para que se puedan viabilizar estos créditos? Lo que se ha hecho también es que en esta reunión se iba a armar una comisión de fiscalización de estos recursos. Yo creo que la población va a tener que primero presionar a las autoridades para que se llame una convocatoria. Porque si ya se llegó a este acuerdo el día viernes, teníamos todo el fin de semana para elaborar los proyectos de ley, los articulados correspondientes o a través de esta comisión asegurar el funcionamiento de la Asamblea. Seguidamente va a haber que ver quiénes van a conformar esta comisión y si realmente va a haber el compromiso y la representación de todos los bloques políticos para poder asegurar justamente el desembolso y el destino de estos recursos. Porque estamos hablando también que se está amenazando, en teoría, el tema de la elección en el exterior, que se está amenazando igual todo lo que viene a ser el despliegue de la misma elección. Y es lamentable porque también se supone que todos estos puntos podían haber sido tocados en la aprobación del presupuesto general del Estado. Y sin embargo, no han habido las sesiones suficientes, por eso señalo, desde octubre del año pasado, para poder asegurar todos estos puntos. Por eso ahí, ¿dónde estaban esas directivas? Que ahora tiene personas como Toribia Lero, primera senadora de Cochabamba, haciendo campaña todos los días, o José Maldonado del FRI. Ahí está Tuto Quiroga, Doria Medina, que tienen también la influencia en las directivas y son candidatos. Entonces, si realmente hay una predisposición, ahí está Andrónico Rodríguez, que hoy por hoy sigue siendo senador y tercero en la línea de sucesión constitucional por el MAS, pero está yendo por el tercer sistema. La población mucho ha escuchado igual en esta gestión el concepto de transfugio, pero ¿acaso eso no es transfugio? ¿Por qué el MAS no ha iniciado un proceso? Y hemos visto las controversias que igual han habido justamente en torno a las habilitaciones o inhabilitaciones de los candidatos afines al mal llamado bloque popular. Entonces, ahí si realmente desmenuzamos un poco más, pareciera que en realidad la intención de una posible prórroga también estuviera siendo solapada o de alguna forma viabilizada por esta misma oposición. Por eso señalábamos a algunos parlamentarios que parece una opoficción, porque bien dicen la cosa de cara al país en prensa, pero en los hechos no se ve esa voluntad política de la cual se llenan la boca. Estamos en una carrera contra el tiempo. ¿Cómo puede interpretar las declaraciones del ministro de Economía que dice que entre la fiscalización y la ejecución de planillas, la aprobación y el desembolso de los créditos pueden pasar varios meses y que estos créditos pueden ser extemporáneos? Exactamente eso, que la intención hubiera sido desde el inicio de la gestión de Omar Yujra, que hemos denunciado ante la prensa, ha entrado con fraude, con facciones de la oposición, sin la mayoría de votos suficiente, fuera realmente la intención esa, que Omar Yujra sería la ficha de Luis Arce Catacora para bloquear el legislativo y amenazar directamente el proceso electoral de los bolivianos. Y esto lo hemos venido denunciando. Y encima la crisis que ahora tiene hoy por hoy muertos y enlutada a Bolivia entera, pareciera que hubiera tensionado la dinámica política y el calendario electoral, porque se supone que ahorita los bolivianos deberíamos estar escuchando las propuestas de los candidatos. Deberíamos estar pensando en cuál va a ser el modelo económico por el cual vamos a votar masivamente. Y con 10 binomios presidenciales deberíamos poder tener la posibilidad de elegir con conciencia. Sin embargo, si se está amenazando el proceso electoral, eso es lo que señalaba. ¿Cómo algunos parlamentarios vamos a hacer campaña o vamos a estar promoviendo un proyecto político si no podemos garantizar justamente las elecciones para ese proyecto político? Ahora, la preocupación también es la pasividad o la desconexión de la población con la política.
porque esto que te comento a ti, que la población tal vez lo está conociendo ahora, lo hemos venido registrando y denunciando. Sin embargo, también por eso creo que es el momento más oportuno para que los bolivianos recuperemos la política después de una herida, que son 20 años de movimiento al socialismo, y también recordemos la importancia del Estado de Derecho que tiene a los órganos independientes. Y en este caso hay que señalar a la población. Órgano ejecutivo es el presidente y sus ministros elegidos a dedo, que se han aplazado. Órgano justamente legislativo, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, que está bloqueada, por lo menos hace dos gestiones, con las planchas conjuntas de Israel Guaitari y Omar Yucra. Órgano judicial troceado, loteado con un tribunal constitucional que interpreta la ley, servir al poder de turno o al que tiene la billetera de turno, y el electoral contra las cuerdas. Entonces estamos hablando de la democracia y de los 4 órganos del Estado que no pueden garantizar un funcionamiento adecuado justamente del gobierno a todos los bolivianos. Estamos en esa situación. Un panorama bastante conflictivo. Ya para cerrar, y voy a tomar una de las palabras de esta entrevista, la opoficción. ¿La creación de conflictos también puede ser parte de esto? Por supuesto que sí, y habíamos señalado igual el tema de las cortinas de humo. Porque mientras los candidatos de oposición, opoficción, se estaban canibalizando entre ellos, el masismo seguía implementando esta estrategia perfecta desde el órgano legislativo. Hay que recordar que Andrónico Rodríguez, durante los 5 años del gobierno de Luis Arce, ha sido tercero en la sucesión constitucional, lo sigue siendo hoy, es decir, que si Luis Arce y David Choquehuanca renunciaran, él asumiría la presidencia con votos de la oposición. Y ahí están personajes que están haciendo campaña para Doria Medina. Esa es la verdad, o sea, aquí no estamos hablando de relatos, sino de hechos concretos y tangibles que la prensa puede también verificar. Yo le agradezco muchísimo la explicación y bueno, el compromiso de que necesitamos una solución. Y usted, como diputada de Comunidad Ciudadana, me imagino que va a viabilizar y va a encontrar una respuesta, una solución para la gente que necesita certezas. La gente también necesita esperanza, porque la crisis, insisto, nos ha separado. El MAS ha abierto heridas históricas, ha utilizado y sigue utilizando la racialización. Necesitamos paz y certezas, y eso va a ser posible con un nuevo gobierno, y esta diputada va a hacer todo lo que esté en las posibilidades de ella para poder garantizar esto a nuestro país. Muchísimas gracias. Hemos estado en los estudios precisamente con Alejandra Camargo, diputada de Comunidad Ciudadana, sobre un tema que aflige muchísimo a la población, que es el tema de los créditos, la realización de las elecciones y como nos ha descrito un panorama bastante complejo.